¿Qué debo hacer para mejorar el desarrollo de la masa muscular? ¿Cómo debo entrenar para garantizar que mi entrenamiento esté enfocado en la hipertrofia que quiero alcanzar? Hoy vamos a hablar de 7 reglas que debes cumplir durante el entrenamiento para lograr la hipertrofia que deseas. ¿Qué decir? No se lo pierdan. Como lo mencionamos anteriormente, la hipertrofia es un fenómeno que se da por supercompensación. Es decir, a partir de las cargas aplicadas en el gimnasio, cargas de dirección hipertrófica, se produce la degradación de proteínas. Esto se representa como la ruptura de fibras musculares. Esta degradación de proteínas es superior a la capacidad de síntesis de nuestro organismo y representa un evento catabólico. Posterior a esto, en los periodos de descanso, se desata un efecto anabólico, lo que quiere decir que nuestro cuerpo potencia la síntesis proteica para reparar estas fibras musculares, lo que termina con el aumento de sarcómeros en serie, es decir, el aumento transverso de las fibras musculares y a largo plazo, pues, el aumento de la masa muscular. Dicho de una manera más fácil, cuando entrenamos en el gimnasio se rompen las fibras musculares que forman el tejido muscular. Esto ocasiona un aumento en la síntesis, es decir, en la producción de proteína, que desencadena que al reparar estas fibras musculares aumentemos la masa muscular. Si quieres saber más sobre este tema, sobre la hipertrofia y los conceptos básicos, te invito a que veas el anterior video en donde explicamos de forma más profunda el desarrollo de la hipertrofia desde el punto de vista fisiológico. Una vez entendido qué es la hipertrofia, debemos saber cuáles son los parámetros que debemos seguir para que nuestro entrenamiento esté encaminado a este desarrollo de la masa muscular. Para entender esto, debemos también hacer un acercamiento a algunos fenómenos fisiológicos que se producen post a la aplicación de las cargas, de hecho durante la aplicación de las cargas, y van a desencadenar este proceso de hipertrofia. El rompimiento de fibras no es el único fenómeno que desencadena la hipertrofia. Es necesario otros eventos metabólicos que acompañen el rompimiento de las fibras musculares para promover la síntesis proteica que se requiere para la reparación de estas fibras. Hablamos inicialmente del daño estructural controlado. El daño estructural controlado es básicamente el rompimiento de fibras del que hemos venido hablando. Está acompañado de la activación de las células satélite. La activación de las células satélites hace referencia a la activación de unas células que se encuentran rodeando la periferia de las fibras musculares. Están ubicadas específicamente sobre el perimicio. El perimicio es un tejido epitelial que recubre las fibras musculares. ¿Qué función cumplen estas células? Bien, el músculo es un tejido posmitótico. ¿Qué quiere decir esto? Que no presenta división celular. Como no presenta división celular, requiere la intervención de otras células para poderse regenerar. Las células satélite generalmente se encuentran desactivadas, se activan a partir de la tensión mecánica que se produce tras la aplicación de cargas hipertróficas. Estas células tienen una alta capacidad mitótica, es decir, tienen capacidad de dividirse. Recuerdan que hablábamos que el músculo es una célula plurinucleada y que en estos núcleos se encuentra la información genética necesaria para la síntesis proteica. Bien, al dividirse las células satélite, proveen al músculo de estos núcleos que contienen esta información genética representada como ARN mensajero o ARN ribosomal. Recuerden que hablábamos que este ARN mensajero llegaba hasta el retículo endoplasmático rugoso, hasta los ribosomas y promovía todo el efecto o todo el proceso de síntesis proteica. Esta síntesis proteica es vital para la reparación de las fibras y obviamente para el proceso de hipertrofia. Hablamos también de la activación de vías miogénicas. Las vías miogénicas hace referencia a vías de señalización. Las vías de señalización son complejos proteicos que actúan a forma de interruptor sobre las señales extracelulares, es decir, todo lo que actúa sobre la membrana celular. Activan e inhiben todos los procesos a nivel de receptores, promoviendo estados catabólicos o anabólicos, es decir, de construcción o degradación, dependiendo los materiales que se encuentren en el medio extracelular. De esta manera podemos decir que para el caso de la hipertrofia se activa la ruta mTOR, también se activa parte de la MAPK, pero se activa en gran parte la ruta mTOR que promueve todos los procesos de construcción, todos los procesos anabólicos a nivel de
nuestro organismo, facilitando la construcción de tejidos. Por último, tenemos la secreción hormonal. La secreción hormonal es un aspecto que se ve directamente afectado por la aplicación de cargas de dirección hipertrófica. Hablamos de las hormonas como mensajeros que transportan información que determina las funciones corporales. En este caso podríamos hablar de la testosterona. La testosterona es una hormona producida en los hombres en los testículos, en las células de Leydig, y en las mujeres en los ovarios en menor cantidad. Tiene como función manifestar las características masculinas, dentro de ellas la masa muscular. La testosterona llega directamente a la célula, llega hasta el núcleo, copia la información genética necesaria para la síntesis proteica y la lleva hasta el retículo endoplasmático, dándole la orden de que produzca mayor cantidad de proteínas que van a servir para la reconstrucción de nuevos tejidos. Por otra parte, otras hormonas como la IGF-1 o factor parecido a la insulina llegan directamente hasta la célula satélite, facilita la unión de estas células satélites con las fibras musculares y facilita también el aumento y la creación de nuevos tejidos, es decir, el aumento de sarcómeros en serie que son necesarios para aumentar el tamaño transverso de las fibras musculares. En conclusión, para que se dé el fenómeno que conocemos como hipertrofia, es necesario 4 aspectos fundamentales. Hablamos inicialmente de el rompimiento de fibras o el daño estructural controlado, la activación de células satélite, la activación de rutas miogénicas y la secreción hormonal adecuada. Todos esos parámetros se pueden estimular a través de la aplicación de las cargas. Vamos a hacer un acercamiento a los estímulos necesarios para que se den estos fenómenos metabólicos que promueven la hipertrofia. En resumen, podemos decir que cumplir ciertos parámetros dentro de nuestro entrenamiento va a garantizar que nuestro cuerpo esté sometido a ciertos estímulos que desencadenen estos fenómenos fisiológicos y terminen promoviendo de manera más efectiva el efecto de la hipertrofia. Vamos a ver cuáles son estos elementos que debemos aplicar dentro de nuestro entrenamiento. Y aquí empezamos con las 7 reglas que debemos cumplir al momento de entrenar si queremos alcanzar un desarrollo de la masa muscular efectivo. Muy bien, la primera regla de la que vamos a hablar es la respiración. Respirar parece muy fácil, algo lógico al momento de entrenar. Sin embargo, la pregunta sería ¿cómo debo respirar mientras ejecuto los ejercicios? Tengamos claro que cuando hablamos de ejercicios, hablamos de movimientos. Todos los movimientos comprenden 2 fases. Inicialmente hablamos de una fase excéntrica, donde se produce un alargamiento de la fibra muscular, extendemos. Y por otro lado se produce una fase concéntrica, que es el momento donde generamos la contracción muscular. La respiración se debe manejar de tal manera que en la fase excéntrica inhale y en la fase concéntrica, es decir, acompañado de la contracción muscular, exhale. Una correcta respiración va a garantizar inicialmente un flujo de oxígeno a nivel sanguíneo que va a promover todos los procesos de producción de energía a nivel celular. Esto va a ayudar a recuperarnos de mejor manera entre las series y va a potenciar un efecto que se denomina tensión mecánica, del cual vamos a hablar en un momento. Uno de los errores más frecuentes que cometen las personas, sobre todo las que están arrancando, es trabajar en apnea, es decir, trabajar sin respirar. Controlan la respiración y hacen toda la actividad sin inhalar y exhalar. Esto puede ocasionar específicamente mareos, dolor de cabeza y náuseas. Va a hacer que el efecto de la fatiga aparezca de forma más temprana. La respiración es un factor fundamental. Ahora, ya sabemos que debemos regularla o manejarla de acuerdo a las contracciones excéntricas y concéntricas, pero ¿cómo debemos respirar? Muy bien, para responder esa pregunta es necesario hacer un acercamiento a la estructura anatómica del conducto respiratorio superior. Tenemos que tanto el aire inhalado por la nariz como el inhalado por la boca desembocan en un conducto en común que aquí circula por la faringe, termina en la tráquea y finalmente llega a los pulmones. Sin embargo, la nariz o las fosas nasales son unos conductos especializados en la recepción del aire. ¿Por qué? Porque sobre la nariz, en las paredes internas de la primera parte, vamos a encontrar una vellosidad llamada vibrisas. Las vibrisas son unos pelitos alargados que se encargan de retener todas las partículas grandes que circundan por el aire e impide que entren al medio interno. Tanto las fosas nasales como los cornetes están cubiertos por una capa de tejido epitelial ciliado conocida como mucosa. Estas mucosas se encargan de atrapar todas las partículas que no son tan grandes, además de algunos patógenos que pueden llegar a ser infecciosos para nuestro medio interno. Teniendo en cuenta esto, debemos decir que la manera correcta de respirar durante la actividad es inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalar por la nariz va a garantizar que la calidad del aire que llega a nuestros pulmones sea la mejor.
debido a todo el proceso que pasa en las fosas nasales y en los cornetes. Mientras tanto, al exhalar por la boca, vamos a tener una mayor capacidad de expulsar el dióxido de carbono que se produce como desecho en los procesos metabólicos. Recordemos que el dióxido de carbono es un gas altamente tóxico y necesitamos expulsarlo. Además de esto, respirar por la nariz va a evitar la entrada de partículas grandes que puedan obstruir las vías respiratorias y terminen desencadenando el proceso que conocemos como atorarnos. Inhalar, combinado con la fase excéntrica, produce un efecto mecánico en donde cada vez que inhalamos se expande la caja torácica, lo que va a beneficiar el trabajo de los músculos del tren superior y que rodean la caja torácica. Al inhalar, se expande la caja torácica, lo que lleva a que al exhalar se produzca el ajuste de la caja torácica acompañado de la contracción muscular y haya un mejor proceso de contracción. Recordemos que a mayor extensión, a mayor capacidad de elongación, hay mayor capacidad de tensión. Y de esta manera se pueden potenciar también los efectos de la tensión mecánica, el estrés metabólico y la ruptura de fibras musculares que desembocan todos los eventos metabólicos que acompañan la hipertrofia. Bien, el segundo parámetro que debemos tener en cuenta y aplicar como regla durante nuestro entrenamiento es la tensión muscular consciente. La tensión muscular consciente se entiende como el proceso propioceptivo de ser capaz de controlar y contraer mis músculos a voluntad. Acompañar los movimientos no solamente de un adecuado proceso de respiración, sino de un proceso consciente en donde tensione el músculo que deseo trabajar, va a potenciar el efecto de la tensión mecánica sobre el músculo y vamos a tener un aumento en la laceración, en el rompimiento de las fibras musculares. Es muy común el error en el gimnasio en donde cargamos las máquinas o las barras con pesos muy elevados y terminamos trabajando más los músculos sinergistas, los músculos que contribuyen y ayudan al movimiento, que el músculo agonista. Para entenderlo, podemos decir que el músculo agonista es el que trabaja especialmente y en mayor medida durante el movimiento. Los sinergistas son aquellos que apoyan el movimiento. De esta manera, un movimiento de press banca tiene como agonista el músculo pectoral y como antagonista el músculo del tríceps. Si no tenemos la tensión muscular consciente, si no somos capaces de tensionar el músculo que quiero trabajar, va a terminar trabajando en mayor medida el tríceps y el hombro y no vamos a agregar el estímulo que esperamos sobre el pectoral. De ahí que muchos atletas y muchas personas que asisten al gimnasio perciban que tienen estancado cierto grupo muscular. Se debe más a la falta de la propiocepción y el proceso de tensión muscular consciente. Si combinamos la respiración con el proceso de tensión muscular consciente, ya vamos a tener un gran terreno ganado. Tercero, y aquí vamos a empezar a hablar del tiempo bajo tensión. El tiempo bajo tensión se define como la cantidad de tiempo durante la cual debo someter a mis músculos al estímulo de tensión. Es decir, el tiempo que debería durar una serie de entrenamiento. Las investigaciones han demostrado que se requiere un mínimo de tiempo de 30 segundos hasta el minuto para someter a nuestro organismo a este estímulo y promover, por un lado, el rompimiento de fibras a partir de la tensión mecánica, el estrés metabólico a partir del agotamiento de las reservas energéticas y la activación de las células satélites a partir de la contracción muscular. Bien, pero ¿cómo calcular el tiempo bajo tensión? Resulta muy complejo observar un cronómetro mientras la ejecución de alguno de los ejercicios, más aún si estamos en una posición en la cual no nos permita sostener y ver el cronómetro al mismo tiempo. De aquí se determinó que cada repetición dura entre 2 y 3 segundos en cada fase, es decir, 2 segundos o 3 segundos en la fase excéntrica y 2 segundos o 3 segundos en la fase concéntrica. De esta manera, cada repetición durará un promedio entre 4 y 6 segundos. Si completamos entre 10 y 15 repeticiones, estaremos completando entre 40 y 1 minuto de tiempo bajo tensión, lo que va a garantizar la tensión y el estímulo necesario sobre la fibra muscular para lograr el proceso hipertrófico. Esto va a depender también de otros parámetros como la cadencia, la intensidad y el volumen de entrenamiento. Ese tema lo tocaremos más adelante. Hoy hemos hablado de 3 reglas importantes que debes o puedes aplicar en tu entrenamiento si tu objetivo es aumentar la masa muscular. Hemos hablado de la respiración,
la tensión muscular consciente y el tiempo bajo tensión. En el próximo video continuaremos con las siguientes 4 reglas. Vamos a hablar de los componentes de la carga y cómo podemos aplicar esos componentes en un entrenamiento de dirección hipertrófica. Los espero a la próxima, no se lo pierdan. Recuerden, si les gustó este video, déjenme una manito arriba, suscríbanse al canal, pueden activar las notificaciones, comenten. Estoy atento a todas sus preguntas en los comentarios y nada, nos vemos en la próxima y hasta luego, amigos.